Iniciamos la segunda sesión del ciclo de presentaciones de los libros de la editorial CES. Este espacio ha sido creado para conocer a fondo cómo fue la producción del texto, la investigación que precede el libro o la historia que originó la creación, con lo que se busca acercar los textos y los autores de nuestra editorial a los universitarios y a sus lectores. En esta segunda presentación contamos con la presencia de Gustavo López Valencia, autor del libro Parásitos externos de importancia en medicina veterinaria. El texto que abordaremos realiza un aporte significativo en la entomología veterinaria, tópico en el cual se encuentran los parásitos de mayor importancia económica para los sistemas de producción veterinaria. El doctor Gustavo López Valencia es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, magíster en parasitología animal del ICA, Universidad Nacional, es especialista en acarología, en hemoparasitología del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAC, especialista en taxonomía de garrapatas. Ha sido profesor de parasitología veterinaria en distintas instituciones de educación superior, como la Universidad de Antioquia, la Universidad CES, la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, la Universidad Lasallista y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. En este último ha sido investigador durante 35 años. Actualmente es asesor científico del Laboratorio Veterinario del Instituto Colombiano de Medicina Tropical y CMT Universidad CES. El coautor de este libro es el doctor Gabriel Jaime Parra, biólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en entomología de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biología de la Universidad de Antioquia y quien hoy no nos acompaña. Como moderador de este encuentro nos acompaña el profesor Héctor Augusto Jiménez, editor del libro y magíster en salud y producción bovina de la Universidad CES. Igualmente es coordinador de investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra institución. Antes de iniciar con el conversatorio, les recordamos a todos que el próximo 27 de agosto realizaremos la presentación del libro La conciencia en la perspectiva del humanismo científico, para que desde ya separen espacio en sus agendas y nos acompañen. Los dejamos entonces con nuestros invitados. Tenemos una estación de café de la cual pueden degustar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la idea es que, como su nombre lo indica, realicemos un conversatorio con el doctor Gustavo López. Yo sé que lo acompañan familiares, amigos y algunas personas interesadas en el tema de la parasitología. Y lo primero que tendríamos nosotros que hablar del profesor Gustavo López, porque los libros no nacen por sí solos, tienen una construcción que de muchos años, aunque aparentemente la publicación se demore tan solo 1 año y medio, 2 años, los libros tienen su historia detrás de los autores. Y yo quiero empezar entonces dándole las gracias al doctor Gustavo por invitarnos a ese recorrido maravilloso de su vida académica, pero yo sé que lo académico en él se va, digamos, se toca con la parte familiar y toda su vida profesional. Entonces, buenas tardes, doctor Gustavo. ¿Este micrófono por mí también? Claro. Buenas tardes para todos y un agradecimiento muy sincero por su presencia, por la asistencia. Estoy un poquito afónico. Cada vez que hay una situación así tan importante me pongo afónico, no es por nervios, sino que es el clima tan bravo que está y lo que ha ayudado a que las garrapatas estén cambiando de su sitio. Sí. Doctor, muchas gracias por su entrevista, por su comunicación y entonces ahora sí estoy dispuesto a escuchar algún planteamiento. Bueno, entonces antes de hablar del libro, yo creo que tenemos que iniciar cómo llega el doctor Gustavo López a la medicina veterinaria y posteriormente a la parasitología. Yo creo que, bueno, y como es un conversatorio, si alguno tiene una pregunta directa o una duda de lo que estemos conversando, pues la idea es que se plantee y el doctor la responda. Entonces yo creo que lo primero es cómo llega usted a la medicina veterinaria. Doctor, yo creo que fue por accidente. Desde que estaba en bachillerato, a mí me gustaba ver la literatura
Salvador Molina, que está aquí, que me acompaña desde el primero bachillerato hasta la carrera que hicimos, sabe que me gustaba mucho leer Aristóteles, Platón, todos, y recitaba porque me gustaba era realmente el derecho. Y mis vacaciones las pasaba en un centro de investigación del ICA en San José de Luz, donde dos hermanos míos trabajaban. Me hice muy amigo de los veterinarios que trabajaban ahí, me puse al pie de ellos y me insinuaron que estudiara veterinaria. Tuve que dejar lo que me gustaba de la parte de derecho, pero tengo que decir que los hijos míos aprovecharon. Tengo 4 hijos, tenemos 4 hijos con el pollito que está tan bonito ahí. Y los dos, hay 2 que son abogados, el otro Mauricio psicólogo y el último es sociólogo, o sea que ellos hicieron la parte que realmente yo no podía hacer. Me presenté después en la facultad de veterinaria, me aceptaron con una buena calificación y le cogí amor grande a los animales. Una vez casi que tengo problemas porque estaba charlando con un amigo y me dijo, hombre, ¿por qué estudiaste veterinaria? Y yo le dije, hombre, porque es que me gusta mucho tratar con animales. Y casi me encuella porque me dijo, entonces por eso es que estás conversando conmigo. Pero yo pensaba decir era que realmente es una situación supremamente difícil. Cuando uno va donde el médico, uno le dice al médico qué tiene y le formula, pero no ver un animal enfermo y decir qué es realmente lo que tiene. Por eso me gustó y hice toda la trayectoria, apoyado lógicamente por mi familia que siempre ha estado conmigo, inclusive que muchas veces me he visto que casi me echan de la casa porque llevo garrapatas y se me olvida y aparecen todos en la nevera pero en fin, ha sido una historia espectacular y como médico veterinario me he sentido supremamente satisfecho con las oportunidades que la vida me ha dado para hacer algo realmente en la vida. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención del doctor Gustavo López y él nos la contaba a Roger y a mí, y es con un marranito, con el papá. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, resulta que cuando terminé de estudiar, mi papá, que era una persona supremamente humilde en Maceo, me dijo que si podía acompañarlo porque ya tenía un marranito que había comprado con unos ahorritos que había hecho durante mucho tiempo. El día que yo me gradué, ese día me posesioné en el ICA y entonces el día de la posesión le dije al gerente, no era el doctor Sergio Correa, sino que estaba Jaime Sasa, y yo le dije, hombre, doctor, mi papá tiene un marranito por allá, él quiere que yo vaya a Maceo porque los amigos. Y entonces el gerente me dijo, hombre, no seas descarado, te estás posesionando y pidiendo vacaciones. Entonces, de todas maneras llamó a la del almacén y le dijo, adelántele una quincena a Gustavo. Entonces me fui con 1.500 pesos, que era lo que me iba a ganar, y con eso hice la fiesta, pagué el marrano y resultaron más marranos. Bueno, y entonces ya se posesiona en el ICA, ¿y cómo fue ese recorrido, digamos, académico cuando estudia? ¿Qué tipo de carreras o de especializaciones hizo? Yo ingresé al ICA, apenas terminé, como les decía, porque había hecho un trabajo interesante en la zona del NUS. En ese momento había un problema con un parásito que era nuche. Todos seguramente lo conocen. Y estuve trabajando, eran 8.000 animales que teníamos que tratar cada 35 días. Cuando terminamos el trabajo, entonces me ofrecieron que si quería ingresar al ICA. Fui, en esa parte tenía que estudiar, ingresé a un programa que se llamaba Parasitología y Entomología Veterinaria, donde había un grupo multidisciplinario. Ahí me tocó la parte de entomología y por eso los estudios de garrapata, con moscas, con zancudos, pues eso me correspondió a mí.
Rápidamente me ofrecieron hacer una maestría en Bogotá. Me fui para Bogotá, terminé y cuando estaba terminando me dijeron que si quería ir al CIA, Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde hice una especialización en garrapatas y hemoparásitos. Ahí conocí a un señor, que es una anécdota también interesante, un alemán que manejaba la parte de investigación con el CIA y con el ICA. Y nos conocimos, estuvimos conversando varias veces hasta que es una historia, yo creo que no la puedo contar, o sí, no porque... No, yo creo que sí la puede contar, pero vamos a ver en qué términos. Yo salía con él, me dijo el jefe que era un gringo, y entonces me dijo que lo acompañara a muchos sitios. Entonces yo lo acompañaba y le dijo, mire, entonces yo qué hago con usted. Yo lo acompaño a todas sus aventuras. Y yo solamente estoy aquí acompañándolo, me tengo que tomar unos aguardientes esperándolo. Yo que me gane, me dijo, ¿qué quiere? Y yo le dije, consígame una beca porque yo quiero estudiar, especializarme en garrapata. Él me dijo, le tengo una beca allá mismo para que se vaya para Alemania. Y yo le dije, pero es que las garrapatas de Europa son diferentes. ¿Por qué no me consigue una beca para irme a Estados Unidos donde puedo estudiar las garrapatas? Y él hizo un esfuerzo hasta que me dijo, listo, le tengo la beca. Y me fui a estudiar solamente taxonomía de garrapatas, algo que sí me satisfizo realmente lo que estaba haciendo. Sí. ¿Y usted se fue solo o ya tenía la familia? No, era muy difícil, los alemanes son supremamente estrictos y él me dijo, se tiene que ir solo. Y yo le dije, solo. El buey solo bien se lame, le dije yo, pero yo en este caso no me voy solo, yo tengo que irme con la familia. Entonces me fui con mi señora, la veo muy bonita todavía, la quiero mucho, no es por lamber ni mucho menos, pero tenía 3 hijos en ese momento y nos fuimos y estuvimos haciendo una maestría en taxonomía de garrapatas, que fue algo para mí muy importante porque llevaba mucho tiempo estudiando garrapatas, algo que no se ha correspondido en las universidades, no hay apoyo y esto lo hacemos como por un interés personal de estudiar y ha sido prácticamente en 50 años lo que he hecho es trabajar con garrapatas. Hay una anécdota que me contaba el doctor, no, me contaba la señora del doctor y yo quisiera que ella no la contara, no sé si con las garrapatas. No, la historia es, yo fui la que traje la colección de garrapatas cuando nos regresamos de Estados Unidos, porque Gustavo se quedó 3 meses más haciendo recorriendo otros centros, y yo con los 3 chicos y con un tarro, una maleta, pues que no sé cómo no me lo pararon en la aduana ni nada, la colección que hoy reposa en el CES. En el CES. Pues parte, claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar entonces un poco de esa historia. Usted había hablado de que había trabajado con ganado Bond, que hablar de parásitos le había generado, digamos, unas preguntas que usted no estaba de acuerdo, como la forma en cómo se hacían los planes de manejo que se hacían con los parásitos. Entonces yo quisiera que nos contara un poco sobre eso. No, realmente cuando inicié mis trabajos en San José del Nus, por obligación, por recomendación del ICA en los centros de investigación, había que tratar los animales cada 15 días contra garrapatas. En ese momento en el NUS había más o menos unos 1.500 animales y solamente había 2 baños realmente pequeños, de una capacidad, unos tanques de 7.000 litros. Cuando terminábamos el último lote había que empezar con el primero y yo dije, hombre, esto sinceramente no puede ser así. Entonces me puse a estudiar el ciclo de las garrapatas, qué cantidad de garrapatas eran dañinas para los animales, y eso lo hice mirando el ciclo en el campo, en todas partes, y pasamos de 24 baños al año a 4, o sea que realmente no se justificaba.
Yo dije, es imposible que cada 15 días, y dijeron, lo que pasa es que en Estados Unidos el control se hace cada 15 días, y yo dije, las garrapatas de Estados Unidos son diferentes. Y hay una situación importante, cuando estuve haciendo ese trabajo, entonces yo tenía un perro coronel que me acompañaba por todas partes, y yo salía a las 8 de la mañana, me iba para el monte, y cuando el perro estaba cansado, yo me sentaba y él me miraba y me decía, el que está cansado es usted. Y en ese solo centro de investigación encontré 10 especies de garrapatas. Y yo dije, hombre, entonces las garrapatas son muchas. Hice un estudio posterior en 121 municipios de Antioquia y ahí fui recolectando y me fui realmente introduciendo en el campo de las garrapatas, y ha sido, como digo, el tema que me ha apasionado. Es sinceramente apasionante ver una garrapata y poderla clasificar. Bueno, pero cuando se refiere a baños, a los baños de la garrapata, ¿se acuerda con qué producto se hacía? ¿Cuál era la disposición que se le hacía a esos líquidos, esos baños que se le dan a los animales? Porque hay una preocupación, y con justa razón tiene el doctor, y era que se generaba un impacto ambiental grande. Entonces, ¿qué se hacía con esos residuos que se generaban de esos baños? Era realmente una situación supremamente difícil, porque en todas las ganaderías del país, el sistema que se utilizaba para el control eran los baños de inmersión, un tanque, pero nunca les hicieron un desagüe, sino que tenía un tapón, y cuando iban a lavar el baño todo llegaba a la quebrada. Entonces uno sabía que en una finca habían bañado el ganado, porque los peces estaban, sinceramente, o sea que la contaminación ambiental fue supremamente grande, porque no había previsión realmente con lo que estaban haciendo. Entonces nosotros empezamos a estudiar otros sistemas de control, que no utilizaran tanto los productos químicos, sino algo, por ejemplo, los hongos, por ejemplo, la rotación del ganado, en fin, algo que disminuyera realmente la frecuencia de baños para que fuera algo supremamente racional y no como se venía haciendo. Entonces eso ayudó a que en este momento hay productos inyectables, hay productos que se aplican en el dorso, hay sustancias de plantas. Todo ha sido realmente un progreso, y yo pienso que eso lo iniciamos nosotros con la crítica que había de esos baños tan utilizados con tanta frecuencia. Bueno, entonces entramos a hablar un poco del libro. En el libro, cuando uno abre el libro y lee sobre parásitos externos de importancia en medicina veterinaria, yo quisiera preguntarle a usted, doctor, ¿por qué se interesó por los parásitos? Porque en veterinaria hay parásitos internos, parásitos externos, pero empieza a interesarse más por los parásitos externos, y por qué de importancia en la medicina veterinaria. Doctor, yo inicialmente me especialicé en parásitos internos, y la tesis de maestría fue precisamente en parásitos gastrointestinales, pulmonares, hepáticos de los equinos. Pero cuando empecé realmente en la parte de entomología, porque les decía ahora que había un grupo multidisciplinario y me correspondió a mí la parte de entomología, me interesó mucho, sinceramente, estudiar las moscas, estudiar el dulce, estudiar las garrapatas, y ahí fue donde hicimos un trabajo realmente exhaustivo. No sé si la pregunta fue exactamente esa, no. Bueno, ¿y cuánto tiempo le demora a usted la escritura del texto? Si uno se dedicara todo el tiempo a escribirlo, pues yo pienso que uno en 6 meses, pero como uno está trabajando, si no trabaja no le pagan, ¿cierto? Entonces yo pienso que nos demoró por ahí más o menos un año en escribir. Esa parte es interesante decirla porque como yo trabajaba en el campo y le tomaba fotos a todo lo que veía, inicialmente con una cámara que se metía uno en un trapo negro hasta la cintura y
y tomaba, después con una camarita Instamatic hasta que conseguí una Canon y ya. Y entonces todas las fotos las fui conservando. Cuando llegué al Instituto de Medicina Tropical, me encontré con Gabriel Jaime y que él trabajaba con insectos también, hicimos varios trabajos de investigación y dijimos, tenemos realmente un acervo aquí de material fotográfico y de relación, escribamos el libro. Y entonces fue el primer libro que realmente escribimos. La verdad yo creo que es que el doctor es un poquito modesto, porque escribir un libro, yo creo, o un buen libro, uno no es capaz de hacerlo pues en un año. Él ahora estaba hablando que llevaba 50 años en la parasitología y el resultado de lo que se ve en el texto es desde las fotos tomadas así con la como dice, de trapo negro, hasta las fotos un poco más modernas, pero que no alcanzan a ser tan modernas porque en su momento no teníamos pues la tecnología para eso. Sí, pero realmente es importante mencionar que, por ejemplo, en el libro que viene de la parte inicial de los insectos, que en este momento son más o menos más de 1,5 millones de insectos. Claro que en el libro no están todos. Esperamos que en los 50 años que nos falta de vida podamos incluir siquiera los otros. Bueno. Pero realmente es importante. Hace más de 50 años no se publica un libro de parasitología en el país. Y de entomología, donde se mencionan parásitos externos en Colombia, es el primer libro. Por eso nosotros estamos supremamente contentos porque es un aporte no solamente para los estudiantes, sino para profesores y como es algo muy práctico para ayudarle a los ganaderos a que no inviertan tanto dinero en el control, sino que más estratégicamente se puedan controlar. Pero esa es la parte que más interesa, sí señor. Ahora yo hablaba con el profesor Sadoc, fue profesor mío en la carrera en medicina veterinaria, y yo hablaba con él y me decía que tuvo una vida muy cercana a usted desde el bachillerato, se graduaron juntos y pudo ver el progreso suyo en la medicina pues, veterinaria de parásitos externos. Cuando uno lee el libro, uno ve que existen unas secciones o de unas clasificaciones, unos capítulos como los insectos, las pulgas, están las garrapatas, los ácaros, los chinches, y uno ve que hay un trabajo muy especial porque no solamente se concentra en lo que se concentran todos los libros de parasitología, que sobre todo es hablar un poco de la taxonomía y de la clasificación, que también es importante. Usted toca otros temas ahí muy importantes y que tienen que ver precisamente con la preocupación suya de preservar el ambiente y de pensar en las condiciones económicas de nuestros productores. Sí, realmente yo digo que se maneja muy mal el control de parásitos porque hay un desconocimiento realmente. Entonces, si nosotros utilizáramos estratégicamente los diferentes sistemas o mecanismos, pudiéramos hacer más agradable el ambiente. Lo que se propone con el libro, que es muy práctico, es precisamente dar unas recomendaciones sencillas, pero útiles, y que, como decía ahora, los ganaderos no inviertan tanto y no se contamine tanto el ambiente. En este momento, por ejemplo, en el ICA hay 200 ivermectinas registradas, además de los 50 productos diferentes entre organofosforados, clorinados, cipermetrinas, en fin. Y todos se utilizan en una forma mezclándolos o trabajándolos mal. Con eso lo único que estamos haciendo es contaminando el ambiente, ayudando a que haya intoxicaciones en la gente, en los mismos animales. Entonces tenemos que mirar algo que nos ayude a controlar el ambiente y que no sea tan dañino para nosotros como es la utilización de tantos productos. Hace muy poquito en una finca por los lados de Fredonia estaban utilizando una ivermectina para mostrarles
La ivermectina se utiliza y tiene un efecto más o menos hasta de 3 meses sobre el animal. O sea que si uno utilizara el producto 2 veces al año sería suficiente. Y en la finca que les digo, la estaban utilizando cada 3 días. En esas condiciones están contaminando el ambiente, los productos se acumulan en los tejidos animales y la intoxicación para ellos y para la gente es bastante grande. Con la ivermectina hay algo bien particular, y es que la ivermectina tiene residuos en las heces de los animales. Entonces ya sabemos que hay un impacto ambiental grande porque ahí están los cucarrones estercoleros y la ivermectina acaba esos gusanos estercoleros. Un principio que es fundamental para la sostenibilidad de los ecosistemas es permitir el reciclaje de los nutrientes. Ese reciclaje que hacen todos esos seres que viven en la materia orgánica. Cuando se aplica ivermectina, entonces obviamente tenemos un problema no solamente pues de contaminación del ambiente, sino que estamos matando quienes hacen posible que los nutrientes vuelvan a la naturaleza y evitar el estar, digamos, comprando fertilizantes que nos ayuden pues a la producción. Ese reciclaje es muy importante. A mí me llama mucho la atención cuando hablo con usted. Hábleme un poquito de la colección de garrapatas, porque yo creo que aquí hay que hacer un énfasis, porque esa colección, y hay que darle la importancia a la colección, porque en Sudamérica no existe colección que se compare con esa. Y explíquenos por qué. A ver, en este momento en el mundo se han identificado más o menos 907 especies de garrapatas. En Colombia tenemos aproximadamente unas 70. Cuando uno habla con la gente le dice, tengo un problema de garrapatas, pero no se sabe cuál es. Y cada una tiene un ciclo diferente, un hospedero diferente, unos periodos de vida también diferentes. Un ejemplo es que una garrapata más o menos de tamaño medio puede poner más o menos unos 6.000 o 10.000 huevos, dependiendo de 3.000 hasta 20.000. Cada uno va a ser otra garrapata. Entonces, el conocimiento de las especies es algo supremamente difícil, pero es para mí emocionante. Coger una garrapata que uno no la conoce y gastarle 5 horas, por ejemplo, para identificarla, y ya uno sale y se puede tomar una borrete ya satisfecho de que la identificó. En este momento, en el recorrido que se hizo... ¿Pero a usted sí le gusta o no? Muy poquito, Bueno. de todas maneras no se puede olvidar. En el recorrido que se hizo en el país, en todas las zonas, ahorita decía de los 121 municipios, las garrapatas que llegan, entonces logré las que traje, que mi señora trajo de Estados Unidos, donde estuve haciendo el estudio de taxonomía. Entonces logré más o menos reunir unas 100 especies de garrapatas. En Colombia son 70 aproximadamente, pero entonces tenemos en la colección de Norte, Centro, Suramérica y todas las de Colombia. Yo tenía esas garrapatas en la casa, a veces a mi señora les estorbaban, no sabía qué hacer con ellas, porque a veces se salían de ahí también y por eso decía que casi me echan de allá, pero... Entonces yo dije, ¿qué hago con estas garrapatas? Y se las entregué al Instituto de Medicina Tropical del CES, la Universidad de Antioquia, La Salle, todos me solicitaban porque esa colección no existe en ese número en América realmente. Cuando estuve estudiando en Estados Unidos, en el museo que había más o menos unas 800 especies de todo el mundo, porque las enviaban para identificación. Pero yo estudié las de América Latina, que son más o menos 120, y casi que logramos reunir. Me siento supremamente satisfecho de haberle entregado al instituto, porque el instituto, ahora tengo que agradecerle sinceramente que me hubiera acogido tantos años allá, y esa colección me dio para sacar ese segundo libro que se llama Garrapatas de Norte, Centro y Sudamérica, que para mí es un trabajo supremamente valioso. También hemos hablado de algo bien interesante, y es que
muchos docentes universitarios, el doctor ha sido docente universitario durante más de 18 años. Por lo menos. Por lo menos 18 años. Él decía 12 y yo le hice la cuenta y eran 18 años. Es que no quiero ser muy viejo. Y en esos 18 años, muchos docentes que iban a la par con él, uno sabía que eran unas eminencias y que tenían mucho conocimiento para entregarle, digamos, a la sociedad, pero nunca escribieron nada. Lo hablaba también ahora con el doctor Sadok. Nadie hizo, o muchos de esos profesores nuestros, no hacían el esfuerzo de plasmar en un papel para que el día que faltaran quedara para la comunidad académica y científica esa información. De ahí la importancia de decir uno que ese estudio, ese análisis de 120 especies, de tenerlas ahí, clasificarlas, dejarlas que se rueden por la casa, que se monten por las piernas de los hijos, que se monten en el perro, es muy interesante. Y yo quisiera que nos contara entonces también esa parte de la docencia, porque ya tenemos el texto, pero ¿cuál es la importancia del texto para esos estudiantes de la medicina veterinaria y zootecnia que están ahí y que le van siguiendo los pasos? A ver, esa pregunta es sinceramente difícil, pero lo que yo tengo que anotar es que en las facultades de medicina veterinaria los profesores de parasitología se acostumbraron a tener 4 o 5 especies de garrapatas, una que sea importante en bovinos, otra en equinos, otra en los caninos, pero no hay realmente como interés en la taxonomía, entonces están limitados a esa situación. La importancia del libro, no solamente de garrapatas, sino todos los insectos, es que es una forma supremamente práctica del conocimiento de los parásitos. Cuando yo me inicié, yo sinceramente decía, hombre, uno va donde el médico y el médico, sin hacerle un examen a uno, le manda un antihelmíntico. Cuando uno lleva un animal, bien sea un canino, en fin, a un laboratorio, lo primero que hacen es mandarle un antihelmíntico sin hacerle muchas veces la prueba. Si uno va al campo, entonces recomiendan antihelmínticos. Y yo dije, ¿cómo voy a mandar a formular o a recetar un antihelmíntico si no sé exactamente cuál es el parásito? Entonces la importancia de conocer el ciclo, de saber cuál es el parásito, dónde se localiza, dónde hace su vida, me parece fundamental. Y eso es lo que el libro trata de hacer, en una forma práctica, decir para nuestro medio cuáles son los parásitos de mayor importancia económica, cómo los conocemos y cómo hacemos el control. Esa es la parte fundamental del libro. Y en esa, ¿cuáles son las pérdidas que puede tener un productor si no hace un control adecuado de los parásitos? A ver, esa pregunta, cada parásito tiene unas pérdidas. Por ejemplo, en el caso de una sola especie de garrapata, que es la garrapata común del ganado, la FAO hace unos 10 años dijo que en países como Colombia, donde el control es muy deficiente, se pierden en este momento más o menos $7.3 por cabeza y por año. Si nosotros pensamos que el 90% de la población bovina del país está en zona influenciada por garrapatas, o sea, más o menos unos 25 millones de cabezas, póngale usted a $7.3 por cabeza, esa pérdida es muy grande. Si hablamos de las moscas hay una situación supremamente que sí le tengo que comentar enseguida con respecto a las moscas. Entonces cada parásito produce unas pérdidas. Si a eso le sumamos lo que invierte el doctor Sergio Correa controlando los parásitos en el ganado, esa parte económica de los costos de los productos se asimila a una pérdida económica, o sea que es prácticamente imposible yo decir aquí cuánto se está perdiendo en el país por todas las especies de garrapatas, de parásitos, perdón. Bueno, el texto también, cuando uno lo está leyendo, o en mi caso, pues que cuando lo estaba editando, me di cuenta que el doctor Gustavo y el doctor Gabriel Jaime Parra tuvieron una comunicación directa con unos investigadores de la Universidad de Córdoba que investigaron sobre la rickettsia.
Entonces yo quiero que usted nos hable un poquito de por qué la importancia del trabajo y por qué pudo ser incorporado en el texto, colaborando pues a que fuera más completo. Ya, sí, me parece que es muy pertinente su apreciación. Resulta que la Rickettsia es prácticamente una bacteria que produce en los humanos lo que se llama la fiebre manchada de las montañas rocosas, en donde hay fiebre, hay hemorragias. Y un investigador Patiño, aproximadamente en 1936, estaba en un pueblo cerquita en Cundinamarca, estudiando fiebre amarilla, porque en esa época pues, no se conocía, y encontró unos pacientes que tenían un problema diferente y aisló esa Rickettsia. La literatura dice que en ese momento aparecieron como 30 personas enfermas y se murieron todos. Él hizo esa investigación con la Rickettsia y los médicos realmente no se volvieron a interesar tanto por el problema. Hasta 60 años después se presentó un brote en Necoclí, en soldados. Los médicos, muy celosos, no le permitieron al instituto que fuéramos allá a mirar porque la sintomatología que daban coincidía con lo que la literatura reportaba. Entonces dieron otro nombre, pero como a los 2 o 3 años se presentó en Córdoba un brote similar. Ahí sí, con el Ministerio de Salud, con los investigadores Salim Matar y con sus colaboradores, fuimos, miramos, se hizo el diagnóstico y las garrapatas que se colectaron, las que más afectan a los equinos, fueron las más positivas. En ese reporte que hacen ellos, Miranda y colaboradores, se enfermaron más o menos 40 personas, se murieron 5 personas de una misma familia y por lo menos ya se volvió a interesar la medicina en el problema. O sea que en este momento era una enfermedad que venía diagnosticada desde 1936. Nunca se le dio importancia y ahora es uno de los problemas grandes en la costa y donde haya garrapatas, que es en todo el país realmente. Bueno, y usted nos iba a comentar algo de las moscas, algo particular. Nos dijo que no, como que... Ya. No, lo que pasa es que hay 3 aspectos que me gustaría mencionar, aunque de pronto los atosigue con el comentario. No tengo ninguna, como por decir así, una preferencia sobre un parásito, sino que para mí todos son importantes. Pero hay unos que les tengo miedo, les tengo temor. Otros porque tienen un ciclo que es espectacular y hacen todo lo posible porque sea efectivo. Y el otro son las garrapatas, que ya las hemos mencionado, porque me encanta mirar una garrapata y mirar como todo lo que produce, en fin. En el primer grupo está la mosca doméstica. La mosca doméstica es mundial y todo el mundo cuando ve una mosca solamente hace así, o le dice a uno, almuerce, que las moscas no le van a dejar nada. Y resulta que es la más peligrosa para mí, porque de los 1,5 millones de insectos, la mosca doméstica es la que más contamina, por 3 mecanismos. Ella, como lo que tiene es una esponja que aspira, entonces lo primero que hace es vomitar, si el término se me permite. O sea que, entonces, para poder diluir las partículas que se va a absorber, mientras está haciendo eso, está defecando en la misma sopa que me da a hacer cada vez que voy a la finca. Y con las patas que viene de una materia fecal de perros, por ejemplo. Entonces son 3 mecanismos por los cuales contamina. Hicieron un estudio supremamente interesante y le cortaron las alas a una mosca, la pusieron a caminar en un medio de cultivo, en un lagar, y aislaron 300 especies de bacterias. O sea, y nosotros no nos preocupa, sinceramente, por eso le tengo miedo. Hay una que me gusta mucho y que es la mosca de Nucci.
La mosca de noche tiene unas habilidades, es la única mosca que no se alimenta, no tiene piezas bucales, porque vive en el tejido subcutáneo de los animales hasta 49 días y en ese periodo larvario se alimenta de tejido vivo. Entonces cuando sale la mosca, ya la mosca adulta no se alimenta porque la energía que tiene le da para vivir 15 días por lo menos. Pero el hecho más importante es que el periodo de incubación de los huevos es más o menos de 4 a 6 días. Si pusiera los huevos directamente sobre el animal, hombre, la lluvia los aparta. Entonces ella lo que hace es que en el vuelo coge otras moscas y en el abdomen, dependiendo del tamaño de la mosca, le deposita unos huevos. Y cuando esa mosca va a un animal, bien sea para picar o para lamer, la larva sale y empieza el periodo parasitario. Es algo para mí es maravilloso. O sea, lo que hace esa mosca para poder sobrevivir es importante. Y el otro tema son las garrapatas, que ya hemos hablado mucho y por eso, que me gustan a mí demasiado y que parece una garrapata aquí pegada de este otro. Hablemos un poquito de las pulgas y los chinches, que también se han trabajado en el texto. De qué experiencia tiene usted, además de haberlas consignado, digamos una anécdota que tenga, si la tiene, por ejemplo con la pulga, que ahí tenemos en el texto al final. Les voy a leer una parte de una poesía que quisimos tener en el texto porque nos parecía que representaba gran parte de lo que es la salud pública y lo que es la parasitología. Entonces no sé si tiene alguna experiencia. Ya me está picando todo, doctor, ya. En este momento, pero va a picar todo. Más o menos 2.500 especies de pulgas. Cada pulga tiene un hospedero, pero una pulga del perro puede afectar a uno. Además de transmitirle bacterias, transmitirle gérmenes, las pulgas tienen una saliva donde hay unas proteínas que le dan, por ejemplo, un estrés o una alergia a los animales. Ustedes han visto que, por ejemplo, los perros, aunque no tengan pulgas, se están rascando, porque hubo una pulga que se le asentó 2 o 3 días antes, le inoculó porque son hematófagas, y entonces lo que le inoculó le hace que le dé entonces son problemas. Las pulgas, realmente he visto en algunas fincas las pulgas en los animales, en los bovinos, o sea que en todas las especies. Con ellas hemos trabajado en la identificación, en el control, pero es muy difícil. La pulga tiene unas habilidades, luego tienen las patas posteriores supremamente largas para poder saltar y están brincando de animal en otro. Debajo de las cobijas es que se sienten, y la rasquilla a veces es buena, pero no a toda hora, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya podemos, no sé si alguno quiere hacerle una pregunta al doctor o quiere expresarle algo a él por este esfuerzo tan grande que ha hecho de plasmar en este texto, que es o va a ser de mucha ayuda para los veterinarios que están estudiando, pues los estudiantes de veterinaria. Si alguien quiere hacerle una pregunta o recordar una anécdota, no sé, tienen el micrófono acá abierto. Yo espero que no. Ahora no me preguntas qué voy a hacer, me preguntas para pensarlo. Muchas gracias. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta técnica ni científica, ni todo, no voy a contar unas anécdotas que tiene que ver con la formación de nosotros en bachillerato en la universidad, y una anécdota que está relacionada con él y con la señora Gloria. ¿Sí será? Cuando estábamos en el colegio había una mesita de ping-pong. Estábamos jugando Gustavo López y yo ping-pong, y llegó un compañero, Filiberto Restrepo, que fue director del tránsito departamental de Antioquia. Entonces nos iba a quitar la raqueta para jugar a él. Entonces yo, ¿cómo así? Entonces salió detrás de Gustavo, yo le aventé esa raqueta, le pegué en la espalda, yo salió detrás de mí, y Gustavo cogió la raqueta y se la aventó a él. Y esa es una anécdota pues, de la actividad. De la universidad, nos tocaba hacer unas prácticas en el último semestre. Entonces Gustavo era muy conocido en la granja experimental en Lugo.
Entonces había un PH para psicología, el doctor Mateo. Entonces en la facultad escogieron a los mejores estudiantes para que fuéramos con Gustavo allá a ese programa, que tenían un control sobre el Muchi. Entonces nos tocaba echarle el fosforado en el dorso del Muchi. Y esa fue una experiencia tremenda. Gustavo, cuando se fue a hacer la maestría, ya estaba casado con Gloria. Y me da mucha alegría también contar esto porque tiene que ver con el doctor Jairo Correa, que es ingeniero agrónomo. Sergio, perdón. Entonces la hermana mía se casó con un ingeniero agrónomo, Néstor Ramos. Y Néstor Ramos se conoció con Gustavo y se conoció con Gloria, y la hermana mía también. Tuvieron 2 hijas que terminaron agronomía. Ella se murió, le dio un cáncer, desapareció, se murió y le dejó una empresa productora de semillas de Llano Oriental de Sevillana. Esas es como los anécdotas que me llenan a mí de recuerdos y de alegría, tanto con Gustavo, con Gloria, como con el doctor Jairo Correa. Muy bien. El doctor. Yo sí quiero hacer un reconocimiento grande a Gustavo, porque realmente pues, lo conocí con esa dedicación que ha tenido en el manejo de los temas técnicos y científicos. Gustavo ha sido una persona totalmente dedicada a esta área, ha sido muy prolífico, o sea, cuando uno va a leer, va a consultar, siempre encuentra este libro, pues es donde copila una serie de cosas, pero si uno se va a la literatura, cuando habla de Muchi, cuando habla de Garrapata, siempre está el nombre de Gustavo allí. O sea, todas las publicaciones técnicas que teníamos en el ICA en su momento, Gustavo era tal vez de las personas que más información proporcionaba. Ha sido pues una persona muy meritoria de Gustavo y yo creo que vale la pena un reconocimiento a esa labor que ha hecho y al legado que nos está entregando con su libro, porque desafortunadamente, pues hombre, como tú mencionabas ahora, mucha gente con unos valores grandes, un conocimiento inmenso, pues hombre, se van de su actividad laboral y eso se queda en el vacío. Nadie recuerda al profesor tal o al investigador tal, salvo por algunas anécdotas que han hecho. Lo que no ha hecho Gustavo, pues al poder plasmar en este libro y en muchos de sus escritos lo que él ha venido encontrando. Es un tema que realmente no es el más común, o sea, uno no encuentra mucha literatura, pero la dedicación y el trabajo de Gustavo sí vale la pena comentar. Bueno. Sergio, muchas gracias. ¿Alguien más? Mira, yo pues no quise hacer ese reconocimiento a Gustavo porque hace muchos días, como dijo el Sador, estamos escribiendo unos libros de parapsicología en el CES. Cuando vaya a hacer el lanzamiento, yo lo invito para que vaya a hacer la motivación y me siento demasiado contento. Y cuando él empezó a hacer la presentación del libro, se me encharcaban los ojos, pero de alegría. Y una de las cosas en mi vida profesional que le aprendí a Gustavo es que en el norte de Antioquia hay mucha garrapata, sobre todo en la Tierra Fría. Entonces Gustavo me decía, vea, Sador, usted llega y se para en el lote de ganado y por el mismo lado lo revisa. Si usted observa de 10 a 30 garrapatas, ahí es el momento de bañarla, pero de 10 a 30 no hay necesidad. Eso lo hice en una finca, en 2 fincas, y esos señores quedaron supremamente agradecidos porque ya lo explicó Gustavo, no lo estaban incorporados en el control de garrapatas. Pero yo sinceramente también, como dice el doctor Sergio Correa, quiero felicitarlo a usted, Gustavo, muy sinceramente. Y quiero que nos paremos todos y demos un aplauso fuerte a usted porque lo tiene merecido. Bueno, muy bien. Bueno, antes de finalizar, yo quisiera contarles la siguiente anécdota. Cuando estaba editando el libro, ya teníamos que terminar. Y yo dije, yo tengo que poner en el libro una poesía que refleje en parte la alegría y no sé si lo puedo decir, lo picantico que es el doctor. Entonces me encontré la siguiente poesía de un autor que se llama John Donne,
él murió en 1631 y la poesía se titula La pulga. Dice: mira esta pulga y mira cuán pequeño es el valor que tú, cruel, me rehusas. Me picó a mí primero, luego a ti. Y en esta pulga tu sangre y la mía se han confundido. Puede declararse que hay en tal hecho pecado, vergüenza o pérdida de la virginidad. Pero este insecto disfruta sin matrimonio, y el muy consentido con nuestra sangre se atiborra. En cambio, tal cosa no se nos es permitida a nosotros. Detente, no la mates, salva nuestras 3 vidas, perdonando a este insectillo en quien nosotros casi nos casamos. Sirva esta pulga de lecho nupcial, sea templo de nuestras bodas, por mucho que gruñan tus padres y tú ya has sido consumado adentro de este insecto nuestra unión. Por más que matarme, mi amor, acostumbres, no añadas suicidio a este crimen, ni sacrilegio, 3 faltas en una. Cruel, despiadada, has manchado tus manos con sangre inocente. ¿Qué culpa puede esta pulga haber tenido, excepto la gota que sustrajo de tus venas? Pero sobreviviste al robo y me señalas que tú ni yo menos vivos estamos. Ello es verdad. ¿No te parece entonces que falsos son tus miedos? Si te entregas a mí, tanto honor perderás como vida con la picada de pulga perdiste. Entonces creo que refleja mucho. No, me parece, es que sinceramente el doctor Héctor fue el que nos ayudó en la edición, y si ustedes miran la carátula, lo que hay ahí es una pulga, que la pulga afecta a todas las especies animales, entonces está en un tamaño grande, pero están las especies ahí, cosa que fue algo totalmente espectacular, y eso sí fue una idea del doctor. Bueno, ya, no sé, ¿usted quería decir unas palabras finales? Sí, sinceramente, pues agradecer la asistencia de ustedes. Un agradecimiento supremamente muy sincero a mi familia, mi papá cuando estuvo, mis hermanos, todos que siempre me ayudaron en esta tarea difícil y que siempre me apoyaron. Pero cuando estaba empezando, tuve la dicha de conocer a doña Gloria, y están los hijos aquí, Juan Felipe, Mauricio, Sebastián, falta uno que está en Chile, y los 4 nietos. Todo ha sido sinceramente para mí el valor más grande, porque es lo que me ha motivado, unos hijos que me quieren, una señora que me quiere y unos nietos que también me quieren, y por eso ha sido que siempre trato de buscar algún triunfo escribiendo o enseñando. Y sinceramente quiero aprovechar a la Universidad de CES, que me abrió aquí un campo grande, y estuve de profesor como unos 6 años. Salí porque seguramente nombraron un profesor de tiempo completo, y entonces yo estaba de cátedra. Inmediatamente el Instituto de Medicina Tropical me llamó para que terminara los estudios en entomología, y por eso la colección que hablamos ahora. O sea que a todos ustedes por su presencia, a mi familia por quererme tanto, y a la universidad y al instituto que siempre me han prodigado una amistad y un albergue permanente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Esperamos entonces encontrarnos en una nueva oportunidad con el doctor, que no nos olvide y que siga escribiendo y dejando ese legado que hasta ahora está dejando. Muchas gracias, doctor. Va a traer pulgas. Sí. Bueno, hasta luego. El libro